¿sí? Ahora vamos a continuar con el trabajo que iniciamos en la clase pasada, que es las integrales de línea, ¿sí? Pero ahora, nosotros en la clase pasada vimos integrales de línea de un campo escalar sobre una curva. Y ahora vamos a ver integrales de línea de un campo vectorial. Y la idea intuitiva es la siguiente. Nosotros vamos a recurrir a una imagen, digamos, o a un ejemplo concreto para poder definir integrales de línea de un campo vectorial. Y es la siguiente. Vamos a suponer que tengo un campo de fuerzas, ¿sí? Y una curva, un objeto que se mueve de un punto A a un punto B, describiendo una curva suave, por lo menos que tenga trazos o sectores suaves. Entonces, para cada punto de la curva, esto está inmerso en un campo vectorial. Puede ser un campo gravitatorio. Quiere decir que para cada punto de la curva vamos a tener un vector, ¿sí?, como imagen de ese campo vectorial. Para cada punto de la curva voy a tener una imagen. Vamos a suponer que este punto sea el x1, y1, z1, y ahí voy a tener una f vectorial, vector, de x1, y1, z1. Y lo mismo para todos los puntos de la curva. Es decir, tenemos un campo vectorial que a cada punto le asigna un vector. En general, se abrevia un poco esta notación, poniendo m, n y p, dando por sentado que m, n y p son funciones de x y z, ¿sí? Después lo vamos a abreviar para no escribir tanto, nada más. Ahora sí, escribo todo. Por acá. Pero a mí me interesa este campo vectorial sobre la curva nada más. Es decir, que el dominio, restrinjo el dominio de este campo vectorial a la curva, ¿sí? La curva que está definida por una función vectorial, como hemos visto ya anteriormente. Entonces, esta curva está definida por una x de t, y de t, z de t. Y esta curva, o sea que restrinjo el dominio del campo vectorial que vale para un dominio D, que puede ser todo R cubo o parte de R cubo, lo restringo a la curva nada más, ¿sí? Porque es lo que estoy ahora, lo que me interesa. Quiere decir que esta X, esta Y y esta Z del campo vectorial vendrían a ser la X de T, la Y de T y la Z de T. ¿Sí? Son la misma, porque estoy trabajando sobre la curva. Entonces, esta X sería esta X. La Y, lo mismo, sería esta Y, y la Z sería Z de T. Y me interesa saber el trabajo que realiza el campo vectorial, o sea, el trabajo que realiza la fuerza cuando el objeto se mueve desde A hasta B, describiendo esta trayectoria. Eso es lo que ahora nosotros vamos con esta imagen, o con este ejemplo particular, vamos a definir integral de línea de un campo vectorial. Aunque no siempre la integral signifique trabajo. De la misma forma en que definimos integrales múltiples recurriendo a la imagen del volumen bajo una superficie o del área bajo una curva. Bien, entonces, formalicemos ahora, ¿sí?, la idea. Tenemos una curva, que es esta curva celeste, que va desde un punto inicial P sub 0 hasta un punto final P sub n, que equivale a un valor de t inicial y a un valor de t final. En cada P sub i de la curva tengo la
la imagen por el campo vectorial, que sería este vector. Vamos a ponerle acá para seguir con la misma simbología que estamos usando. Ese vector que se indica acá sería la imagen en el punto P sub i, X sub i, Y sub i, Z sub i. Pero se supone que la fuerza, nos interesa la fuerza en la dirección que va el objeto. Es decir, que me interesa la fuerza en la dirección del vector tangente a la curva. ¿Sí? La componente o la proyección de esa fuerza en dirección de la tangente. ¿Y cómo se calcula la proyección de F sobre la tangente? No sé si recuerdan esto de los vectores. Me gustaría saber que me digan si lo recuerdan. Si no lo recuerdan... ¿Puedes repetir, profe? Perdón. Sí. A mí me interesa digamos, la fuerza, esta fuerza que está dada por el campo vectorial, la fuerza en ese punto, en la dirección de la tangente a la curva, es decir, en la dirección que se está moviendo el objeto. Nosotros sabemos que en cada punto la dirección en la que se mueve el objeto es la dirección del vector tangente, o sea, el vector velocidad, ¿se acuerdan? El vector velocidad Sí. normalizado, es decir, t. Recordemos que t es r' de t, que era la velocidad, sobre su norma. Es decir, el vector normalizado, ¿no?, que nos da la dirección en la que se mueve el objeto. A mí me interesa la fuerza en cada punto, pero en la dirección de esa tangente. No sé si recuerdan, lo que les pregunto, no sé si recuerdan cómo encontrar la dirección de F en dirección de T, o en dirección de la tangente. Puede ser, profe, que si uno es linealmente dependiente del otro, podemos expresarlo, digamos. ¿Y cómo sería eso? A ver si te entiendo. No sé si te entiendo. O En sea, la tengo entendido que proyección, para que era la proyección. haya... Cuando ustedes vieron en álgebra, proyección de un vector sobre otro. Bueno, lo hago rápidamente, ¿sí? Vamos a suponer que quiero proyectar F sobre el vector velocidad. Sobre el vector velocidad, que es sobre la tangente. La proyección es cuando yo voy de manera perpendicular. Voy a ponerlo un poquito más largo para que se entienda. La proyección de un vector sobre otro. Vamos a suponer que este es el vector velocidad. ¿Sí? R' de t en un punto específico, en un t sub i. Y una f sub i. Entonces la proyección sería el segmento que va de acá hasta acá, el rojo. Esa es la proyección de f sobre R', sobre ese otro vector. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que quiero calcular. Es decir, la componente de f en dirección del vector velocidad. Entonces, en principio, f por R', f escalar otro vector, que en este caso es R', ¿cómo se calcula teniendo en cuenta sus módulos? El módulo de f El módulo de F por el módulo de R' por el módulo de R' por el por el coseno coseno. del ángulo que forma. Vamos a ponerle el ángulo de θ sería este ángulo. Por otro lado, de acá podríamos despejar el coseno, ¿sí?, que nos va a servir dentro de un ratito. El coseno de θ sería f por R, ¿no?, escalar, dividido el módulo de f, el módulo de R'. ¿Me siguen, no? Estas son cosas Sí, que les profe. estoy recordando porque de pronto se van olvidando, ¿no? Uno se va olvidando de estas cosas. El vector, la proyección de f
sobre el vector R', vamos a anotarlo así, vamos a ponerle F sobre R'. La proyección de F sobre R'. ¿Cuánto vale eso? Trigonometría pura, ¿eh? Pensé que era el módulo de F por coseno. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y esto que yo quiero saber es el cateto adyacente, ¿sí? O sea que lo que nosotros sabemos es que por otro lado el coseno de tita, ¿sí? El coseno de tita es adyacente, o sea, la proyección de F sobre R', que es lo que estoy queriendo calcular, dividido el módulo de F. ¿Están de acuerdo? Que sería adyacente sobre hipotenusa. Como este vector de acá arriba es F, entonces el módulo de F sería la hipotenusa. ¿Está? Y de acá puedo despejar lo que estoy queriendo, que es F, la dirección de F en dirección del vector velocidad, y eso es coseno de tita, ¿sí? Coseno de tita por el módulo de F. Lo escribo así, pero el coseno de tita lo tengo ahí arriba. Entonces voy a reemplazar el coseno de tita y me quedaría F escalar R' de t. Solamente recurrí a trigonometría, ¿eh? No hice nada raro. Sobre el módulo de F por el módulo de R' de t por el módulo de F. O sea, reemplacé el coseno nada más. ¿Y ahí qué se puede simplificar? Se puede simplificar esta F con esta F. Y por otro lado, ¿qué sería R' sobre el módulo de R'? ¿Cómo lo definimos ya? Ya está definido eso, ya le dimos un nombre. El tangente Vector unitario. normalizado. P, ¿verdad? El vector tangente, el vector unitario tangente. Es decir que la proyección de F en la dirección del movimiento del objeto, que sería esto que estoy escribiendo acá, es igual a la fuerza por T. O sea que F por T me da la dirección, la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Ahora, como yo dije, que vamos a calcular el trabajo que realiza este campo de fuerzas para que cuando el objeto, o para que el objeto se mueva desde el punto P sub 0 hasta el punto P sub n. Y ustedes me van a decir cómo se calcula el trabajo. Vamos a anotar el trabajo con una W, ¿sí? ¿Cómo se calcula el trabajo en general? Integrando ese resultado, profe. Antes de integrar, todavía no, está bien lo que decís, pero todavía no lo mostramos eso, ¿sí? En general, ¿cómo se calcula el trabajo? Fuerza por Distancia. Por distancia. distancia. Entonces, esto es fuerza por distancia, ¿sí? Vamos a poner así porque no quiero que se confundan con el campo ahora, esto lo estoy escribiendo en general, por distancia. Entonces, si nosotros, ahora sí empezamos, subdividimos, fíjense que ahora vamos a la idea de Riemann otra vez, y esto es lo que ustedes tienen que saber en un coloquio o en un examen final, por estas cosas. Entonces nosotros tenemos un parámetro t, ¿sí?, que va recorriendo desde un punto, desde un valor, vamos a poner t sub 0, a otro valor t sub n, y mientras t recorre este intervalo, el objeto va recorriendo desde p sub 0 hasta p sub n. O sea, para cada valor de t yo tengo un p sub i. Entonces, subdividimos el intervalo t
en partes iguales por una cuestión de comodidad, de practicidad, mejor dicho, y automáticamente queda subdividida la curva. ¿Mm? En la misma cantidad de tramos que subdividí el intervalo t sub 0, t sub n. Para cada punto de la curva, obviamente, estas subdivisiones son pequeñas, ¿verdad? En cada subdivisión sería un delta t, y en el caso de la curva, cada partecita de arco sería un delta S. Si recuerdan que al arco lo habíamos llamado S, delta S, o diferencial de S en el caso de la integral. Entonces cada una de esas partecitas es un delta S, o sea una distancia. Y en cada punto, en el P sub I, voy a tener que el trabajo va a ser fuerza por distancia. En una partecita del trabajo, ¿sí? En la curva, sería la fuerza en la dirección de la tangente en ese punto, esa sería la fuerza, por la distancia que sería el delta S sub I. Eso sería el trabajo en un punto, en un tramito de la curva. ¿Hasta ahí vamos? Ahí estamos construyendo esta idea de trabajo en cada uno de los tramos. Ahora, si nosotros hacemos la suma de los trabajos, tendríamos la suma de esta fuerza en cada uno de las direcciones de las tangentes por delta S sub I. Con I que va de 1 a N. Y en el límite, ¿qué tenemos? La integral entre t sub 0 y t sub n de el campo de fuerzas multiplicado por el vector tangente unitario por diferencial de S. Y a esto lo llamamos trabajo del campo de fuerzas sobre la curva C. Y esto es una integral de línea sobre la curva C. Es decir que la integral de línea sobre una curva sería el campo por el vector unitario tangente a la curva por el diferencial de S. Esto es una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva. Veamos qué era, si recordamos lo que era diferencial de S. ¿Se acuerdan lo que era? Creo que lo escribimos así. R' de t, el módulo de R' de t diferencial de t. Esto lo escribimos en la clase anterior, ¿sí? Que era raíz cuadrada de las componentes de x de t al cuadrado más y de t al cuadrado. de x de t al cuadrado o sea R' de t. R' de t, el módulo de R' de t. Entonces voy a reescribir esto que escribí acá para simplificar un poco la notación. Esto es, se puede escribir de esa forma que escribimos recién, o F por, como T es R' de t sobre el módulo de R' de t, y diferencial de S es el módulo de R' de t, entonces fíjense que acá esto lo puedo simplificar y la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva nos quedaría la integral del campo por diferencial de R. Diferencial de R, porque diferencial de R es R' de t por diferencial t. O sea que es la derivada de la curva.
Y la derivada de la curva, R' de t diferencial de t, es un vector también. Entonces acá lo que me queda en definitiva es un producto escalar entre f y el diferencial de r. ¿Sí? Y al hacer el producto escalar, me queda un escalar, ¿no? Una función escalar, y la integro sobre la curva. Esto es la definición de la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva. Esta sería la notación vectorial, ¿no? La notación vectorial de lo que es una integral de línea, pero también podríamos, si nosotros desarmamos esta f, o sea, la escribimos a la f y al diferencial de r, podríamos encontrar también una notación diferente. Después la vamos a ver, pero básicamente es lo mismo. Ahora, ¿cómo trabajamos esto? Cuando yo digo f por diferencial de r, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Para integrar. Esta f tiene x y z, pero esa x dijimos que es la x de la curva, la y de la curva y la z de la curva. Y tenemos el diferencial de r es r' de t, o sea, la derivada de la función vectorial que nos da la curva, diferencial de t. O sea que voy a tener aquí todo en función de t. Y una vez que hago el producto escalar, obtengo una función escalar que depende solamente de t. Y ahí lo integro. Vamos con un ejemplo. Sobre una partícula que se mueve a lo largo de una hélice dada por r de t. Acuérdense que la hélice era como un tirabuzón, ¿no? Que está dada por coseno de t, por i, más seno de t, por j, más t. O sea que dibuja círculos, ¿de qué radio sería? ¿De radio 1? De radio 1. O sea que es como si fuera un resorte que va bordeando un cilindro de radio 1, y va para arriba, como está acá. Bien. Con t que va, tengo que siempre aclarar, obviamente, t que va a ir de... Acá dice que va desde el punto 1, 0, 0, o sea que no está dado con valores de t, vamos a escribirlo así, que va desde el p sub 0, que es 1, 0, 0, a un p sub 1, que sería el menos 1, 0, 3pi. ¿Me podrían decir ustedes, dados estos dos puntos, entre qué y qué varía t? Entre 0 y 3pi. Entre 0 y 3pi. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque fíjense que la tercera componente es t, justamente. ¿Sí? Entonces quiere decir que el primer valor de t es 0 y el último valor de t es 3pi. Y esta x de acá del campo, ¿qué pongo acá? ¿Y qué pongo en y? ¿Y qué pongo en x y en y? Valores de i, j y k del vector r. O sea... Coseno de t, seno de t y Ah, t. muy bien, muy bien. Ok. Vieron que es el mismo procedimiento que la integral de un campo escalar sobre una curva. Esto sería coseno de t, en este caso, ¿verdad? Y esto sería seno de t en este caso. Muy bien. Si hubiera z en el campo vectorial, sería t. Lo de reemplazar x e y por, bueno, por r, digamos. ¿Es necesario para dentro de la integral, digamos? No entiendo exactamente tu pregunta, Agustín. Me Podés hacerlo fuera de la cuesta, integral. A ver, te escucho. me cuesta ver por qué es necesario hacerlos depender de t, digamos.
Porque si no te queda una integral, que es una integral simple, donde dice diferencial de t, y vos tenés además otras variables que son x e y. Y x e y no son constantes para la integral, ¿me entendés? Son variables, porque dependen de t también. Claro, bien. Esa es la importancia y la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Quedaría integral entre 0 y 3pi. El campo vectorial ya con la x y la y reemplazadas. Sería coseno de t por i más 1/2 seno de t por j más 1/4 por k escalar el vector r' de t. R' de t, vamos a hacerlo acá. Lo escribo abreviado. Sería menos seno de t, coseno de t, 1. Entonces acá iría por menos diferencial t, menos seno de t por i, más coseno de t por j, más k, diferencial t. Y ahora hago un producto escalar. Todo eso lo puedo hacer aparte, por supuesto, ¿no? Y queda la integral entre 0 y 3pi de menos 1/2 coseno por seno. Más 1/2 por coseno por seno. Más 1/4, diferencial t. Ahora sí estoy en condiciones de integrar, pero ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió algo maravilloso, ¿no? Se simplifica. Se simplifica todo, se cancela esto con esto, da 0, y entonces la integral me da 1/4 de t entre 0 y 3pi, o sea, 3/4 de pi, o 3pi sobre 4. Y ese es el valor del trabajo que realiza el campo sobre la partícula. O sea que la forma de proceder para calcular una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva es muy similar a cómo procedimos para calcular la integral de línea de un campo escalar sobre una curva. ¿Sí? Es decir, en el caso del campo escalar, que podíamos calcular una masa, la función era la función densidad. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Y ahí teníamos un campo escalar que actuaba sobre la curva, y teníamos la densidad. Entonces teníamos el campo escalar sobre la curva. Y esto nos quedaba, a ver si lo tenemos escrito por acá. Bueno, esto está bien. ¿Sí? Donde diferencial de S es el módulo R' de T diferencial T. Hacer el módulo es un escalar por otro escalar. Esta X, esta Y, esta Z eran X de T y de T, Z de T. Y procedíamos de la misma forma. Acá teníamos, esta sería lo que hicimos la clase pasada. Teníamos el campo escalar, que era 2 más X cuadrado por Y. A esta X la reemplazaba por la X de la curva, que es coseno de T, a la Y de la curva, que es seno de T, y procedía de la misma forma. Pero antes de hacer otro ejemplo, les voy a dar la expresión de la integral en forma diferencial. Tiene una componente
Ahí voy a abreviar la notación. Sabemos que m, n y p son funciones de x y z. Más una n más otra función de x y z por k. Y diferencial de r, vamos a reemplazar aquí, por eso, y nos quedaría el producto escalar entre f y diferencial r, lo hago directamente, quedaría m por x', pero x' es la derivada de x respecto de t. La y' no es otra cosa que la derivada de y respecto de t, y z' es derivada de z respecto de t. Entonces voy a multiplicar escalarmente estos dos vectores, me quedaría m por diferencial de x por diferencial x, la derivada de x respecto de t, más n por la derivada de y respecto de t, más p por la derivada de z respecto de t, por diferencial de t. O sea que en definitiva nos quedaría la integral sobre la curva de m diferencial x más n diferencial y más p diferencial z. Es decir, que ustedes van a poder ver también una integral de un campo sobre una curva que está dada de esta forma. Y esta es la forma diferencial de la integral de línea. Veamos un ejemplo, cómo estaría dado el ejemplo en este caso. Dice, tenemos un círculo de radio 3, circunferencia sería. En realidad dice círculo, pero es circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Bueno, en forma vectorial. O sea, 3 coseno en Y más 3 seno en J. Dice evaluar la integral sobre la curva de y cubo diferencial x más x cubo más 3x y cuadrado diferencial y. ¿Cómo procedemos en este caso? Hay que reemplazar la y y la x por 3 coseno de t. Bueno, en principio está muy bien, claro. Entonces, esta y sería 3 seno de t al cubo, ¿sí? Esta x sería 3 coseno de t todo al cubo. Lo mismo acá con esta x y esta y. Y diferencial x y diferencial y, ¿quiénes serían? Esto es x. Las componentes de R'. Claro, las componentes de R'. Entonces sería diferencial x es x', diferencial t. Nada más que eso, o sea, es la derivada. Y la diferencial y es y', diferencial t. O sea que diferencial x, ¿cuánto da? Sería la derivada de 3 coseno, sería menos 3 seno. Y la derivada de y por diferencial t, ¿no? Y la derivada de y, en algún lado tiene que aparecer el diferencial t, acuérdense. Y el diferencial y es 3 cosenos diferencial t. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? Quedaría entre 0 y 2pi de 3 al cubo. O sea, 27 seno cubo de t por menos 3 seno de t
diferencial t. Como todo está multiplicado por diferencial t, lo voy a poner al final. ¿Sí? Al final voy a poner todo por diferencial t. Más x cubo, o sea, 27 coseno cubo, más 3 por 3, o sea, 9 coseno de t, por 9 seno cuadrado de t, y todo esto por, quedé corta acá, por 3, por el diferencial de y, que es 3 coseno de t, y todo esto por diferencial t. Esta es la integral, y esta integral, que se las voy a dejar a ustedes, por supuesto, les debería dar 243 cuartos de pi.